Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 4 de Bajo la Lupa Podcast. Mi nombre es Abigail González y bueno, pues más que nada recordarles que este episodio, bueno, es un espacio de reflexión para las noticias locales. Invitamos a varios expertos y con ello examinamos las noticias con la única finalidad de que la ciudadanía esté más sensibilizada y sobre todo entiendan el contexto de las noticias y tomen decisiones informadas. Y bueno, pues paso a presentar a mi compañero de aventuras, Salvador Martínez. Muchas gracias, Abigail. Y bueno, tal como lo acaba de mencionar, invitamos a personas de la sociedad civil quienes están haciendo un trabajo por hacer de esta una sociedad más incluyente. Justamente hoy recorreremos los hechos y las voces de quienes están trabajando para prevenir y atender la violencia que lamentablemente ocurre de manera cotidiana en la ciudad. Hablaremos de historias que nos duelen, pero también de acciones que muestran que sí se puede hacer algo para proteger vidas y así tomar conciencia. En las últimas semanas, dos crímenes de odio han marcado nuestro estado. El asesinato de una activista, Katia Daniela, en Zapotlán el Grande. Ella era reconocida por su labor en defensa de los derechos LGBT. Y bueno, este hecho generó una fuerte movilización de colectivos locales que exigían justicia y visibilización de la violencia contra las personas trans. Y bueno, tenemos también lamentablemente el transfeminicidio de Jocelyn en Tepatitlán, quien fue víctima de violencia solamente por su identidad de género, es decir, solamente por identificarse como mujer, fue víctima de violencia. Su caso también movilizó a familiares, organizaciones y sociedad civil para exigir que las autoridades investiguen con perspectiva de género y clasifiquen correctamente los crímenes como delitos de odio, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues estos dos hechos reflejan una problemática mayor. Según reportes de colectivos y organizaciones de derechos humanos, los crímenes contra personas trans en Jalisco han ido en aumento y muchos no se registran oficialmente como delitos de odio, lo que dificulta pues conocer la magnitud de este problema y sobre todo pues deja a las víctimas sin justicia. Justamente estos hechos nos dan muestra de la vulnerabilidad que viven las personas trans en este estado. Y es que no se trata solamente de cifras, sino de vidas que enfrentan violencia y discriminación diariamente solamente por expresarse y ser quienes son. Esto pasa en espacios públicos, en el trabajo e incluso lamentablemente en el seno del hogar. En nuestro TikTok de Bajo la Lupa, Chava hizo un llamado, ¿no?, a este tema de los crímenes de odio y recibimos pues varios comentarios no tan gratos. Y bueno, uno de ellos pues nos pedía que diéramos estadísticas. Ustedes como audiencia en cada episodio pues hemos estado presentando estadísticas para sensibilizar, ¿no?, a la ciudadanía en cada nota que damos o que tratamos de examinar, ¿no? En este caso, le vamos a pedir a la producción que nos ayude a mostrar algunas imágenes que son datos duros para sensibilizar sobre este tema de los transfeminicidios. En México, entre 2019 y 2022, se registraron 305 incidentes de violencia motivado por odios hacia personas LGBT+. Esto según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. De estos casos, en el 59.3% se tiene información sobre la presunta persona que cometió el ilícito, pero solamente en el 31.45%, es decir, alrededor de 57 casos, se tiene alguna persona detenida, ¿no? Entonces, esto también habla de la impunidad que es en este tipo de situaciones. En el 2023, según también datos del observatorio, se reportaron 43 asesinatos de mujeres trans en México.
Si nosotros, tomando la encuesta de INEGI 2021 en CIDEG, que habla sobre orientación sexual, aproximadamente 316,250 personas se identifican como transgénero o transexuales. Después, tomando esta proporción de los 43 asesinatos versus las 316,250 personas que se identifican como transgénero, obtenemos una tasa de 13 asesinatos por cada 100,000 mujeres trans. Si esto hacemos una comparación con el tema de los feminicidios, es el doble que reportó INEGI en 2021, que es de 6 de cada 100,000 mujeres, ¿no? En contraste, estados como Nayarit y la Ciudad de México han avanzado en la tipificación de crímenes de odio. Nayarit fue el primer estado en México en tipificar el transfeminicidio como delito, estableciendo penas de hasta 60 años de prisión. Por su parte, la Ciudad de México aprobó en 2024 la ley Paola Buenrostro, que tipifica el transfeminicidio con penas de 35 a 70 años de prisión. Y bueno, como ya nos gusta decir en este podcast, ahí están los números. Los números no mienten y reflejan una realidad que es lacerante en nuestro país. Para profundizar en este tema, hoy contamos con 3 invitados especiales, quienes nos compartirán su experiencia, perspectiva institucional, así como activismo en la defensa de los derechos de la comunidad trans. Nos acompaña la maestra Irma Elena López Jiménez, asesora en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco. Es maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio con orientación en litigación oral y cuenta con especialización en la reforma en justicia laboral. Además, tiene 18 años de experiencia en la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se desempeñó como actuaria, secretaria y agente del Ministerio Público. La maestra López Jiménez también ha contribuido en la formación de profesionales al impartir cátedra en materias de derecho penal, derechos humanos, el nuevo sistema de justicia adversarial y juicio de amparo en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida. También nos acompaña el doctor Rodolfo Bañuelos Zamora. Rodolfo estudió el doctorado multidisciplinario en Derechos Humanos en la Universidad de Guadalajara y tiene maestrías en Estudio de Paz y en Estudios Socioculturales por el ITESO. Es catedrático en los departamentos de Ciencias Sociales y Gobierno y en el de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor invitado en la maestría en Terapia Sexual y de Parejas y en el doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Rodolfo es conocido por su investigación académica sobre las mal llamadas terapias de conversión para personas LGBT+, y por coordinar la encuesta nacional sobre salud mental de poblaciones LGBT+, durante la pandemia, auspiciada desde la Universidad de Toronto. En 2018 fue candidato a diputado abiertamente diverso en Zapopan por la vía independiente. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. No, pues un gusto estar aquí con las compañeras y con ustedes. Por fin se nos hizo coincidir. Así es. Bienvenido. Gracias. Y bueno, finalmente nos acompaña la activista, la maestra Ana Victoria Morales Barajas. Ana Victoria es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara y tiene la maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura por la UPN. Es responsable del área de diversidades de la UDG, integrante del comité evaluador en la revista Concordia de Q-Tonalá, miembro de la red promoción de masculinidades igualitarias y especialista en la primera consulta sobre experiencias de personas de la diversidad de género y sexualidad en la UDG. Bienvenida, Ana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Qué bueno. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos directamente a las preguntas y a hacer el intercambio de ideas en este tema. Mi primera pregunta sería para la maestra Irma Elena. Cuando alguien es asesinada,
una persona es asesinada por ser quien es, ¿qué mensaje le estamos enviando a la sociedad? Y mi pregunta es también si estamos haciendo suficiente desde la ley para que estos crímenes queden impunes. No queden impunes, perdón. Creo que la entidad, o más bien el Estado de Jalisco, a diferencia de otras entidades federativas, le debe a la comunidad, le debe el hecho de que el día de hoy no esté legislado los crímenes de odio en el Código Penal. Si bien es cierto, existe iniciativas presentadas para que se logre visibilizar esos crímenes y de alguna manera inhibirlos, creo que ahí falta pues que se cristalice o se materialicen esas iniciativas, que se logre la reforma al Código Penal. Es lamentable los casos con los que iniciamos esta intervención, pero lo más lamentable es que desde el mes de noviembre se presentó una iniciativa por parte de la diputada Norma López Ramírez al efecto de que se tipificaran los crímenes de odio en la entidad. Y desafortunadamente, no obstante que ya se contaba con el dictamen para que fuera una realidad en el Código Penal, lo cierto es que una comisión, que es la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, solicita una opinión técnica a la Fiscalía del Estado, y la Fiscalía del Estado considera que no es necesario que se tipifique o que exista el crimen de odio como tal, que para ellos basta con que el código tenga previsto una sanción agravante para cuando se trata a la víctima hacia miembros de la comunidad, lo que se nos hace absurdo porque en la opinión técnica no la respaldan con datos objetivos o numeralia en la cual se establezcan qué casos se han investigado con esas características y en cuáles de ellos tenemos sentencias condenatorias y se ha visualizado esa agravante o se ve materializada. Entonces creo que el rezago legislativo de alguna manera sí propicia que quede impune el tema de esas conductas, que no se lleve a cabo una investigación adecuada desde que llega la noticia criminal, porque prácticamente se estandariza a investigar cualquier otro homicidio cuando debería haber un protocolo especializado para poder determinar quién es el causante y que pueda ser llevado ante la justicia. Entonces creo que falta el tema legislativo para que pueda haber una conciencia y una sensibilización tanto a los operadores de procuración de justicia como de administración de justicia. Creo que ahí es lo que nos hace falta en Jalisco. Sí, ahí más bien yo le haría otras dos preguntas. La primera es, ¿qué sería una opinión técnica? Y hablando de estos datos que son dudosos que menciona la Fiscalía, ¿nos podría explicar como qué tipo de datos son o cuáles son los que crean esta resistencia? La opinión técnica que emite la Fiscalía, como lo comentaba, fue a petición de una comisión. Considero que es en razón de que indiscutiblemente el hecho de que se legisle en Jalisco los crímenes de odio va a impactar en el tema de procuración de justicia y quien tendrá que aplicar y llevar a cabo las investigaciones es la Fiscalía del Estado, por lo cual es a quien se le solicita esa opinión técnica. Claro. Ahora, lo que es alarmante es que cuando ellos dicen que no es necesario, no la sustentan con ningún dato oficial, ningún dato estadístico. Entonces, si no está visibilizado el crimen de odio, es evidente que no se cuentan con esos números. Ellos no están diciendo cuántas carpetas de investigación tienen hoy en día que tengan las características de crímenes de odio. ¿Por qué no lo tienen? Porque no está legislado, no lo cuantifican, no lo cualifican. Entonces, en otras palabras, la información no está transparente. Pues hay opacidad porque no basta con decir que no es necesario que se tipifique porque ya está el agravante, basta con decir que como está tipificado hay resultados, o sea, hay sentencias condenatorias, si se llega a detener al probable responsable de la comisión delictiva, o sea, no tenemos datos que nos digan que no es necesario de manera objetiva que exista la tipificación. Claro. Cosa que nos exige una realidad social diferente, ¿no? Porque también aquello que no se visibiliza no se cuantifica. Entonces, ¿cuántos casos de crímenes de odio realmente hay en Jalisco? No hay una cifra oficial por parte de Fiscalía. Claro. Bueno, doctor Bañuelos, en el episodio pasado hablamos sobre violencia de género y teníamos a una invitada que hablaba sobre el tema de la revictimización, ¿no? En este caso de cómo a veces los ministerios públicos pues revictimizan a las víctimas. Y esto pues no es muy diferente en el tema de los transfeminicidios. Desde su perspectiva académica, ¿cómo podría la investigación y la capacitación contribuir a que estos actores, los policías, los ministerios públicos, pues respondan de una manera justa y adecuada ante el tema de los transfeminicidios, ante este tema de los crímenes de odio? Bueno,
Aquí habría que tener como bien claro, bien claro, como sociedad en general, una cosa, sobre todo por la realidad social tan particular de Jalisco, ¿no? Por la idiosincrasia jalisciense que realmente pues no es, históricamente no ha sido amigable con las diversidades sexuales, con las poblaciones de diversidad sexual en general, incluidas las poblaciones trans, ¿no? No hay una perspectiva, ya se batalla desde hace muchos años, con que no existe todavía transversalizada una perspectiva de género, ¿no? El tema del respeto a la vida digna y tranquila de las mujeres. Mucho menos existe en este entendido no hablamos de transversalización, una sensibilización o pisos mínimos de empatía para con poblaciones de diversidad sexual, ¿no? Y esto, si ponemos en esta población todavía la cruzamos con otras intersecciones que pueden vivir las poblaciones de diversidad sexual, incluidas las poblaciones trans, pues por ejemplo tenemos el tema de que los hombres trans en este estado, en esta parte, en esta región del país, básicamente están invisibilizados, pero existen, ¿no? Sabemos que existen, que están ahí. Pero si eso lo trasladamos, esta falta de visibilización de estas poblaciones, esta falta de empatía para con estas poblaciones, lo trasladamos a las instancias públicas, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A que al menos, por ejemplo, la administración pasada, yo tengo conocimiento que el gobierno anterior del estado invirtió muchos recursos de todo tipo en capacitaciones a casi todas las secciones, a todas las oficinas estatales, ¿no? A los servidores públicos del Estado en materia de diversidad sexual. Sin embargo, hubo algunas miradas críticas totalmente válidas de compañeras activistas y académicos y académicas que señalaban que de alguna manera no veían pues no se veía claro, ¿no? O sea, 6 años invertidos en capacitaciones, en este caso de una administración pasada de la Dirección de Diversidad Sexual Estatal del gobierno, de lo que fue el gobierno alfarista, y sí, o sea, se invirtió en un tema de capacitación, pero ¿cuál es el problema con las capacitaciones que yo he notado y hablo a título personal en varias instancias de gobierno y también iniciativa privada? Toman un tema de capacitación, lo suben a una plataforma, cualquiera que ésta sea, las personas casi obligadas toman estos pequeños cursos virtuales. Una vez que terminan los módulos virtuales, se les emite una constancia. Y en sector público, sector privado y sector educativo, porque yo lo he visto, se da por hecho que entonces nuestro personal ya está capacitado en perspectiva de género. Nuestro personal ya está capacitado en derechos humanos. Nuestro personal ya está capacitado, en este caso, en atención digna a poblaciones de diversidad sexual. La cosa no es así. En mi hacer actual, ¿no? Como servidor público, aunque sigo en la academia, justamente yo coordino un área de capacitaciones para sector público, sector privado y sector educativo en el estado, que pertenece a la Dirección Estatal de Diversidad Sexual del gobierno actual. Tenemos trabajando desde marzo, y al darnos cuenta de todo este contexto del que les platicaba, lo que hicimos, la directora actual, la maestra Viviana Arce, y su servidor, fue decir, bueno, ok, no es una mala idea la apuesta de las capacitaciones, pero por cómo han estado planteadas en los últimos 10 años en muchos espacios y en múltiples temas, no solamente en temáticas de dignidad humana, no funciona. No es funcional que tú emitas un diploma, una constancia electrónica, y des por hecho que el personal ya está capacitado o ya está sensibilizado respecto a ciertos temas. Continuamos con otra modalidad que acabamos de proponer en marzo pasado, en lógica de capacitaciones, pero la apuesta que estamos haciendo es ir a distintos espacios que no lo solicitan previo, a capacitar en distintos temas de diversidad sexual, pero le apostamos justamente al final de cada sesión a medir un poco o sea, con qué se queda la gente, ¿no? No es tanto el tema de capacitar, sino sensibilizar, presentando a veces como algunos de estos datos terribles y datos duros, ¿no? Que la gente desconoce, ¿no? Como los que presentaban Chava y Abby al inicio de esta charla. Y nos hemos dado cuenta que sí, ciertamente no podemos presumir de alguna manera que hay toda la gente que viene, que son grupos muy numerosos, o que toman nuestras capacitaciones, ya vamos a decir que no, son expertos en derechos humanos y nunca van a violentar a una persona de la diversidad sexual. Hay que entender que no tenemos esa facultad, ¿no? Pero que sí, a través de herramientas de capacitación, sí hemos visto que hemos podido sensibilizar a algunas, digamos, fracciones
de estos grandes grupos que llegan con nosotras a capacitarse, ¿no? Y entonces es algo que sí podemos presumir, porque sí es desde ahí donde podemos ver que podemos apostarle al cambio, y también el tema es que es escuchar intersectorialmente las voces de las poblaciones de diversidad sexual, que en su momento nos dijeron legítimamente: no queremos que ustedes, ahorita que están al frente de una dirección de diversidad del Estado, pierdan el tiempo 6 años nada más capacitando y emitiendo constancias, y estamos totalmente de acuerdo. Entonces, también empezamos a trabajar a partir de lo que nos encontramos posterior a las capacitaciones. Presentamos a veces pedimos que las personas que las tomen una pequeña encuesta, y entonces medimos necesidades de cada instancia. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo actual. Con los policías municipales de Tala, de hecho el día de ayer, por la mañana, la directora presentó oficialmente, junto con el presidente municipal de Tala, del municipio de Tala, un programa de capacitación focalizado a policías municipales de Tala. Pero el programa no se pudo presentar ni pensar en temáticas de qué les vamos a compartir a los policías municipales, sin antes el equipo de Diversidad Sexual Jalisco nos dimos a la tarea de levantar un mes atrás una serie de diagnósticos y charlas con la policía municipal, para entender que estas personas en su mayoría no entendían de qué hablábamos cuando hablábamos de diversidades sexuales y de género, ¿no? Y al darte cuenta de eso, entonces puedes empezar a atender el problema. Pero hay una ausencia de estos mapeos, porque estoy casi seguro que estos datos digamos, falta de información que presentaba en este caso los policías municipales de Tala, ¿no? Y se planea cuál va a ser entonces la capacitación y la sensibilización. No va a ser lo mismo que si nos acercamos, por ejemplo, a personal administrativo es un ejemplo al aire, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ¿no? Van a ser condiciones y necesidades diferentes, y hay que trabajar en eso, y a partir de estos resultados también ir acompañando políticas públicas, ¿no? De distintas temáticas en favor de las diversidades sexuales que ya existen desde administraciones pasadas, pero que siempre van a ser mejorables, ¿no? Mantener aquellas que, pues, si ya no tienen áreas de oportunidad, volverlas a sacar, los programas de atención a la diversidad, recepción de denuncias, derivación de denuncias. También reactivamos un mecanismo de atención a víctimas de discriminación que dependía en la administración pasada exclusivamente de la Dirección Estatal de Diversidad Sexual, pero hablando con el subsecretario de Derechos Humanos, de estas intersecciones que atraviesan a las diversidades sexuales. Es decir, intersecciones me refiero a que va a haber población de diversidad sexual que no poseen la ciudadanía mexicana, por ejemplo. Va a haber entonces población de diversidad sexual que va a atravesar, va a pasar por violencias, va a tener vivencias complicadas en su existir, pero también estas personas son personas migrantes. Y entonces vamos a sumar más problemas a la vida de estas personas. Pero entonces esta persona de la diversidad sexual también es una persona perteneciente a una comunidad originaria, y se va a sumar otro tipo de violencias. De las minorías. Exacto. Ajá. Personas en situación de calle, que también ya nos acercamos a un colectivo que se llama La Otra Calle, y nos sensibilizaron al respecto de, está pasando esto, ¿no? Y entonces nosotras también, o sea, hay que entendernos, quienes tenemos la oportunidad de estar en espacios de toma de decisiones públicas, que también nosotras tenemos que desaprender cosas y tenemos que permitirnos aprender cosas de otros sectores. El trabajo intersectorial es clave en lo que hacemos. Sí, pues recapitulando, ¿no? Que tiene que ser una capacitación focalizada en el contexto de cada una de las dependencias, y también pues en tema privado, ¿no? O sea, sí, y entendemos el sentido de urgencia de atender, y las demandas que yo de verdad siempre voy a decir son legítimas de donde vengan, y toca escucharlas, porque pues por eso estamos en este momento en la parte de ser gobierno, pero también tomar o buscar levantar estos pequeños diagnósticos para después diseñar intervenciones en lo social, pues toma tiempo. O sea, no siempre es inmediato, no, aunque sí quisiéramos, y de verdad entendemos el sentido de urgencia. De verdad es terrible lo que está sucediendo con esta ola de crímenes focalizados además a mujeres trans específicamente. Pues sabemos que no debe de ser. Y sobre todo no es tan fácil, tomando en cuenta que venimos de años o más bien siglos de conservadurismo moral extremo en Jalisco. Por ello es importante, maestra Ana Victoria, regresar a la educación. En este caso me gustaría preguntarte que le dijeras a nuestra audiencia
¿qué significa la identidad de género? ¿Qué es identidad de género? Y ¿qué significa para ustedes que la mayoría de la sociedad no acepte esta identidad? Sí, mira, lo que yo he considerado fervientemente es que la sociedad no lo entiende. Y como no lo entiende, lo rechaza simplemente. Claro. Sí coincido también mucho con Rodo. Creo que no solamente las capacitaciones van focalizadas en dar el tema y ya estás capacitado totalmente. Yo considero que debe de entrar estos temas en la médula espinal de la educación, de todos los sectores en los que se puedan trabajar. Soy ferviente que la educación puede transformar la realidad social. O sea, yo creo y considero que sí es importante que ahora con estos nuevos planes de estudio que se ven reformados, es idóneo, sin embargo, también hay que ver quién los imparte. Porque no solamente es decir, pues ya incorporamos la perspectiva de la diversidad sexual, los derechos humanos, la perspectiva de género, si la persona que está impartiendo una cátedra no lo va a impartir, se va a brincar esa clase, lo va a dar de una manera errónea, o por ejemplo, cuando ya lo comentaba el doctor Rodo, también las capacitaciones que se llegan a impartir, por ejemplo, hay algunas que hay en instituciones educativas, que solamente están ahí y que hacen falta actualizaciones, que hace falta que se tomen las voces de las personas de la diversidad sexual. Y respondiendo al tema de la identidad de género, es algo que pues lo podemos ver en las redes sociales, que esa desinformación está haciendo que se tergiverse la información. No hay que perder el objetivo, que la orientación y la identidad y la expresión de género son tres cosas diferentes. La identidad, en resumidas cuentas, es la vivencia individual de cada persona, cómo se siente, cómo se identifica, si se identifica con el sexo género asignado, con el que nació o no. Si no se identifica, es una persona transexual o transgénero, que lo voy a hablar un poco más adelante. Y si se identifica, es una persona cisgénero, que sí se identifica con el género sexo asignado. Cuando estamos hablando de la orientación sexual, estamos hablando de esa vivencia interna de una atracción sexual, romántica, erótica o afectivamente hacia otra persona. Puede ser hacia un hombre, una mujer, ambas, ninguna, o algunos otros espectros. Y la expresión de género es cómo expresas tu género. El género es entendido como un constructo social. Aquello que identifica o separa de hombre, mujer, y ya ahora que se visibiliza más las personas no binarias, ¿cómo podemos expresarnos, no? Hay una pregunta siempre medular, la diferencia entre las 3T de la diversidad sexual, que es travesti, transgénero y transexual. Las personas travestis son aquellas que solamente transitan o se visten para ciertos puntos específicos, para ciertos momentos específicos. Las personas transgénero son aquellas que transitan en la manera de expresión de género, pero que se viven también dentro de ese espectro, ¿no? Entendiéndolo como las vestimentas, modo de ser, modo de actuar, modo de comportarse, todos estos espectros sociales que una persona experimenta y expresa a través de su género. Y la persona transexual es aquella que sí desea hacer el cambio, pero aquí hay una especificación, no porque una persona no se haga un cambio sexogenérico, o sea, con alguna operación quirúrgica o algún medicamento, no significa que no sea esa identidad, sino que también hay que entender que es muy caro. Muchas veces accedes al servicio de salud y te pasa, a mí me pusieron en un diagnóstico que lo tengo ahí, transexualidad crónica, porque vas a los servicios de salud y pues presumen desde el gobierno federal, en algunos, creo que fue hace como unos 5 años, que vi un protocolo de atención a personas de la diversidad sexual, pero te das cuenta que en la vida cotidiana las personas no tienen idea. No tienen idea de cómo nombrarte, cómo diagnosticarte, qué necesidades. A mí me mandaron con un ginecólogo. Entonces fue como, yo no les dije nada, en ese momento no había hecho ninguna intervención quirúrgica, ni había hecho nada, yo apenas estaba por terapia hormonal. Y me dijeron, ve a ginecología, ¿no? Y me quedé así como de, ¿por qué me van a mandar a ginecología? Pero dije, bueno, voy a ir para meter incidencia, o sea, esto es motivo de incidencia, ¿no? Es de diagnóstico, eso ya es vulnerar tus derechos humanos. Y prácticamente esta violencia se expresa a través de diferentes formas, ¿no? Vamos a servicios educativos, a la escuela y pues te vulneran, ¿no? Tus derechos universitarios o humanos, al acceso a la salud. Vas al sistema de salud y también te vulneran tus derechos. Incluso, bueno, mi tesis, cuando empecé a hacer mi tesis de
de posgrado. En conclusión, la mayor discriminación que viven y las personas que estaban ahí, las chicas trans que estaban en trabajo sexual, fue por que su familia no las aceptaba. Entonces, debido a esto concluí y cerré que la transfobia, la discriminación permea en los cuerpos de las mujeres trans, bueno, también los hombres trans, cabe mencionar, pero en mi investigación las mujeres estaban en esos espacios de trabajo sexual porque la familia no las aceptaba, pero no las aceptaban porque no entendían todo el contexto de la diversidad sexual. Yo creo que lo importante sería la educación y la reeducación y entrar hasta la médula espinal de todas las instituciones, y coincido totalmente con lo que dijo el doctor Rodo, es muy acertado. No solamente las capacitaciones tienen que quedar ahí, sino que tiene que darse un seguimiento, un monitoreo y una evaluación a posteriori de lo que está pasando con las personas que están en las instituciones, porque a lo mejor la toman pues a fuerzas, más de fuerzas que de ganas, y se nota en la práctica. En la práctica se nota que pese a que tuvieron una capacitación preliminar para atender a las diversidades, la práctica cotidiana da a entender como si no lo hayan hecho. Entonces yo creo que hay que estar supervisando. Y para finalizar, yo sí considero que tanto el gobierno como los sistemas educativos tienen que articular, tienen que trabajar de manera articulada y conjunta, porque no se pueden ver por separado. Claro. O sea, yo considero que entre más las instituciones empiecen a articularse y empiecen a trabajar agendas y temas en común, podemos hacer muchísimo más fuera de los partidos políticos, fuera de la ideología de la persona. Yo creo que la causa nos va a hacer la unión y eso va a hacer que transformemos la realidad. Claro. Justamente hablando de estas cosas de causa, identidad y de falta de sensibilización, pues por ahí haciendo mención todavía de los mensajes que nos dejan en TikTok, por ahí nos dijeron, lo que más me llama la atención, lo que más nos llamó la atención es que hay gente que piensa que legislar el tema de transfeminicidios o crímenes de odio es un privilegio. Claro. O sea, porque lo ven como que están teniendo derechos especiales y porque no se apegan a la figura del homicidio. Quizás más adelante la maestra Irma nos pueda dar más luz al respecto, pero en este caso, Victoria, te pregunto, ¿de qué manera esta cuestión de rechazo te sientes vulnerada en tu seguridad? Mira, el rechazo simplemente se da en muchos sentidos, ya lo hablaba hace unos momentos, ¿no? No solamente te rechazan en el seno familiar, sino que te rechazan en muchos y diversos espacios. Creo que puedo decir que soy una de las afortunadas que tienen un empleo formal, pero sí, la mayoría, si no es que casi todas, lo hablo en chicas trans, tenemos una tasa de desempleo muy alta, muy, muy elevada, ¿no? Y las que llegan a tener es en empleos informales, en el travestismo y en peluquería o estéticas y al trabajo sexual, que creo que también hay que dignificar y también hay que trabajar en esa población, porque las mujeres que están en el trabajo sexual viven diversas violencias, ¿no? Yo ya hablo un poquito del tema social y de cómo lo ve la sociedad o el fenómeno de la discriminación y de la violencia no lo entiendo y yo ejerzo violencia hacia ti. Yo me veo y estuve haciendo un análisis cuando me hicieron la invitación de, bueno, es que cómo es que llega esta violencia, ¿no? Prácticamente yo lo veo como en dos partes y ya algunas teóricas hablan del sistema sexo-género, que tu sexo y tu género deben de estar alineados a la persona que tú eres. Y tiene que estar alineado a que si tú eres hombre, tienes que cumplir una cierta función y si tú eres mujer, tienes que cumplir una cierta función. Pero ¿qué sucede en el caso de nosotras mujeres trans cuando nacemos como hombres y transitamos a mujeres? Pues que vamos a violentarte por este rechazo del mandato patriarcal, ¿no? De, bueno, tienes privilegios, los rechazos, pues ahora te discriminamos, ¿no? Prácticamente es esta parte teórica de lo que del género y cómo permea, ¿no? En quién tiene privilegio, quién es privilegiado y quién va a ser sometido socialmente, ¿no? Y cuando tú rechazas estos privilegios,
ahora te vamos a castigar de tal forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con violencia. Pues con violencia, con asesinatos, Sí. con discriminación, con invisibilización, con que no tengas acceso al trabajo. ¿Para qué? Para que te retractes en cierto sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, y cuando sucede esta parte, y hago la crítica también al machismo que tenemos en México, ¿qué pasa cuando, yo también lo veo en TikToks y en algunos memes, ¿no? Un hombre que vive su expresión de género de manera más femenina, le dicen, ay, pues eres mujer, ¿no? O ya deberías de ser mujer. ¿Y qué pasa con una mujer trans? Nunca va a ser mujer. O sea, este discurso de unas identidades sí, otras, unas expresiones sí, otras no. Entonces yo considero que es prácticamente por el machismo y permea en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? El trabajo, la escuela, la vida cotidiana, inclusive vas pasando en la calle y a mí me sucedió que hasta los policías te violentan, ¿no? Te chiflan, te miran lascivamente y es esto de que no quieres salir, o sea, sales de casa, vas a la escuela y eres vulnerada. Estás en tu casa y también eres vulnerada. Entonces llegué hasta un punto en considerar que pues mi existencia no era importante y que no iba a hacer nada y que no valía. A un punto de pensar que para mí lo que yo consideraba en ese momento que era el suicidio. Pero esto afecta directamente a nuestra salud mental, que ya Rodo nos hizo un diagnóstico ya en pandemia acerca de las cuestiones psicológicas de la población LGBT. Pero impacta toda esta violencia, discriminación y segregación, impacta en tu vida personal, a tal punto que pues las personas LGBT tenemos más intentos suicidas o inclusive tenemos más tristeza, ¿no? Más depresión. Sí. Entonces yo creo que permea nuestra vida cotidiana, nuestras interacciones sociales, psicológicas y humanas. Híjole, a mí todo lo que está diciendo Ana Victoria me está tocando muchísimo, ¿no? Y espero que a la audiencia pues también les sirva para sensibilizar, sobre todo todos estos temas que toca Ana Victoria de la diferencia entre la identidad de género, la diferencia también en el tema de la orientación, ¿no? Lo importante que es que la audiencia entienda toda esta parte para que también se puedan sensibilizar en lo que está pasando actualmente en Jalisco, ¿no? Con el tema de crímenes de odio. Y bueno, pues maestra Irma Elena, ya nos había dicho Chava, Jalisco pues es un estado de doble moral, ¿no? Un estado pues muy mocho, en donde muchas personas piensan que estas muertes no les tocan, ¿no? ¿Por qué? Porque no conozco a nadie que sea trans. Pero la violencia de odio afecta a toda la sociedad, ¿no? Es algo que sí afecta y me gustaría preguntarle qué pueden hacer los legisladores para prevenir crímenes de este tipo y enviar un mensaje claro de protección hacia la comunidad. Fíjate que tomando en contexto pues lo que estamos compartiendo el día de hoy todos y la preocupación que tenemos, y creo que es algo en común, pues que es alarmante que no se tome en consideración la discriminación, el odio y el rechazo que prevalece en la sociedad jalisciense por las personas que pertenecen a la comunidad. O sea, es alarmante, y aún y cuando la encuesta nacional sobre en ADIS 2022 decía que registraba Jalisco el 27.1% discriminación, pues que en Jalisco no se haya hecho nada al respecto como para redoblar esfuerzos y que esa cifra no vaya en aumento. Lo saco a colación porque es evidente que al no estar visibilizado, no estar tipificado los crímenes de odio en Jalisco, pues no se cuentan, no suman. Entonces no tenemos datos, reitero, como lo hice en mi intervención pasada, que nos puedan dar una realidad, un panorama de lo que realmente sufren las personas pertenecientes a la comunidad o las chicas trans, ¿no? O sea, porque pueden ser víctimas no solamente de perder la vida, o sea, pueden tener o ser vulneradas en diferentes tipos penales y no se visibilizan, no se cuantifican, mucho menos hablando del tema de los crímenes de odio. Creo que es importante que en Jalisco los diputados tomen en cuenta lo que está viviendo la sociedad jalisciense en la realidad, los hechos fácticos, y que de alguna manera los motiven más allá del tema moralista de los jaliscienses y puedan echar o hacer manos a la obra de su tarea legislativa y que sea una realidad en Jalisco lo antes posible la tipificación de los crímenes de odio, porque pasa algo muy similar que pasó en su momento con el tema de los feminicidios. Hubo un rechazo y, si bien es cierto, surge el tema de legislar el feminicidio bajo un contexto social diferente, no menos cierto es que los crímenes de odio y los feminicidios tienen ciertas similitudes. O sea, hay saña, hay dolo, se infringe el tema de la dignidad del cuerpo,
tanto en los crímenes de odio como en los feminicidios. Entonces creo que si Jalisco en su momento dio un paso importante en poder legislar feminicidios, creo que es hora y le debe a la comunidad el hecho de que se legisle sobre los crímenes de odio. O sea, ¿cuántas muertes más tiene que haber de mujeres trans para que realmente pueda existir los crímenes de odio en Jalisco? O sea, creo que la idea o lo importante sería que no dejemos pasar más tiempo, que se tipifiquen los crímenes de odio en Jalisco, que se emitan los protocolos para que las dependencias públicas, tanto de Procuración como de Administración de Justicia, investiguen y lleven al culpable y de alguna manera se inhiba, pues, claro, ante las autoridades. Y justamente, bueno, hace rato hablábamos con el doctor Bañuelos sobre las capacitaciones que al parecer, o más bien tienen un modelo obsoleto y que muchas veces se ven nada más por compromiso de parte del área laboral. A mí me ha tocado tomar capacitaciones en instituciones educativas sobre género y diversidad, etcétera, donde literal la mayoría de la gente lo único que hace es darle clic en siguiente y contestar las preguntas y que te saquen el diplomita, ¿no? Ajá, y ya tienes la certificación en automático, aunque no sepas nada de qué es identidad. Entonces mi pregunta, doctor Bañuelos, es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué estrategias de capacitación y sensibilización son más efectivas para que todos los entes importantes de la sociedad, como escuelas, empresas y comunidades, reduzcan la violencia hacia personas trans antes de que ocurra? Bueno, una digamos, estrategia como en digamos, todavía prototipo que estamos iniciando desde la coordinación a cargo de un servidor en la Dirección Estatal de Diversidad Sexual en materia de capacitación, ha sido justamente no apostarla a emitir diplomitas. No estamos generando un curso virtual para que la gente nada más se meta y justamente le dé siguiente, siguiente. O sea, no funciona. Va como en dos líneas. Es como, por ejemplo, con sector privado, que es hasta el momento donde más espacios, ya llevamos desde marzo a la fecha trabajando este modelo de capacitación y ya vamos por una decena de empresas, si no es que más, que lo han solicitado, se les ha dado. Y hay como un pequeño intercambio, ¿no? Es como, ok, nos acercamos sin ningún costo, porque somos instancia del Estado, a facilitar como estos contenidos, pero a cambio de que nos permitas revisar cuáles son, por ejemplo, tus políticas de contratación. Nos han tocado también empresas aliadas que ya tienen años con políticas de inclusión no de género nada más, de inclusión específica a la diversidad sexual, pero que cuando nos acercamos a la empresa nos damos cuenta por sus propias personas que estas políticas no se viven en lo operativo. Entonces lo que pedimos un poco a cambio es déjanos revisar tus políticas, déjanos platicar con las personas que trabajan con tus colaboradores de la empresa y déjanos sugerirte cuando es necesario cómo mejorar o cómo modificar tus políticas que pueden estar declaradas a favor de la diversidad, pero algo falla, algo es mejorable para poder, pues sí, a veces hemos llegado a sugerir cómo incorporar medidas de sanción. Cuando tu persona contratada tomaste la capacitación, pero ya en tu hacer diario como colaboradora de un espacio de iniciativa privada, tienes toda esta supuesta tomaste esta sensibilización, ¿no? Y está la política ahí, escrita, ¿no? Pero violentas compañeros y compañeras de la diversidad sexual por un tema de transfobia, tal cual, por un tema de homofobia, por un tema de lesbofobia, dijimos, tu política no marca sanción. ¿Qué pasó? Sanciona a estas personas, ¿no? Y a veces sí hay que es igual que con el trabajo, por ejemplo, pues nosotros no somos poder judicial, nosotros no impartimos justicia, pero algo que podemos intentar trasladar como estrategia a esto es que los poderes judiciales, ¿no? Las instancias que imparten justicia, pues sí le tienen que meter dientes a sus maquinarias normativas para que sean funcionales a veces. Entiendo que en una lógica de buscar que se amplíe y prevalezca una cultura de paz cada vez en más espacios, no es lo ideal, pero hay momentos donde hay que nombrarlo de esa manera, porque hace un momento la maestra comentaba este tema de, bueno, hay que exigirle a los diputados, es necesario, estoy totalmente de acuerdo que es necesario que se tipifiquen los delitos de odio, que se tipifique específicamente el transfeminicidio en Jalisco y en donde sea necesario. Sin embargo, yo pediría que pongamos atención como estos pequeños detalles que yo te comento de las capacitaciones. Es decir, tienes políticas, tienes capacitaciones, pero no se vive la política en sector privado, ¿no? Ahora vamos al sector público,
¿no? Tenemos estas exigencias de que, que se tipifiquen las cosas que se tienen que tipificar, pero traigo como ejemplo lo que sucedió hace unos años con la iniciativa contra terapias de conversión en el Estado, que es un tema que yo tengo trabajado ya desde hace algunos años acompañando sobrevivientes. Tiene un libro, de hecho. Sí, ese no es el tema, lo hablamos con mucho gusto en otra ocasión para no desviarnos de la temática. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedió con esa iniciativa? Y lo comentábamos todas antes de iniciar la grabación de este podcast. El tema de que, claro, hubo esta presión social, que se legisle, ¿y qué obtenemos? Obtuvimos una tipificación que termina en tal cual, en Jalisco se estableció, a la fecha está vigente una licencia, porque así le llamé yo, que soy crítico a la fecha de esa ley, una licencia para torturar personas de la diversidad sexual a través de estas prácticas mal llamadas terapias, ¿no? Y entonces, yo creo que sí es importante presionar para que se tipifiquen el transfeminicidio, se reconozca como un delito específico, ¿no? Se modifiquen los códigos penales y aparezca la figura de transfeminicidio y la de crímenes de odio, no solo que sea un agravante, como mencionaban las compañeras. Sin embargo, si logramos esto, las cosas, decía mi abuelita, por el francés, las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no? Hay que poner mucha atención, otra vez, desde una mirada intersectorial, academia, activistas, gobierno, poderes judiciales involucrados, senadores, diputados, ¿cómo se va a tipificar? Porque entonces si se va a tipificar y va a pasar esta aberración otro ejemplo de aberrante de ley, como lo que sucedió con el caso de las terapias de conversión, que en Jalisco se paga una multa de más o menos 30,000 pesos cuando una persona profesional de la salud incurre en estas prácticas. Y si la víctima es menor de edad, la multa se duplica alrededor de 60,000 pesos, 62,000 pesos. Entonces, es una burla. Exacto, es una burla y aparte me parece una falta de respeto total a las víctimas que pasan por estas cosas, a sus familias. ¿Dónde queda la reparación de daño? ¿No? ¿Dónde queda estos cuidados de la no revictimización cuando recurrimos a estas figuras jurídicas para denuncia? Entonces, yo creo que sí hay que trabajar, insisto mucho, ¿no? En el trabajo intersectorial, en la presión desde distintos enfoques para que esto sí suceda. Sin embargo, creo que este ejemplo de lo que pasó hace años en este estado, con una iniciativa que tenía todo el diseño, que además lo trabajaron activistas, no los diputados. Y terminan pasando algunos párrafos diciendo, pues vamos a multar a quien facilite torturas a personas de la diversidad, incluidos menores de edad. O sea, me parece a la fecha vergonzoso, siempre lo voy a criticar. Aunque ahorita yo esté del lado del gobierno, o sea, eso ni siquiera es mejorable, eso no debió pasar. Yo diría que cuidemos los detalles, ¿no? Claro. Hay que, insisto, vamos a presionar porque esto suceda cada quien desde nuestras trincheras, hay que acompañar este proceso. Urge por la situación que están viviendo las personas trans, sobre todo las mujeres trans en el estado. No está vulnerable, pues sí, o sea, compartía Vicky, gracias por abrirte con nosotras. O sea, lo difícil que debe de ser todo el tiempo estarte viviendo tu día a día con miedo. Así claro. es. O sea, ¿no? Y entonces, por respeto a eso, por sensibilizarnos un poquito, por ser un poquito personas empáticas, esperemos que pasen iniciativas de ley a la altura de las personas de la diversidad sexual. Algo que yo he criticado cuando las leyes salen no muy favorables, las nuevas leyes o las nuevas tipificaciones, ha sido esta consigna que en todas las marchas alrededor del mundo y en distintos idiomas gritamos en las marchas del orgullo, ¿no? Esta parte de no somos ciudadanas, ciudadanos de segunda. Pero si nosotras no estamos vigilantes de procesos legislativos, de proyectos de ley que sean dignos, que atiendan nuestra dignidad como personas, entonces tenemos leyes y tipificaciones de segunda, como pasó con la ley contra terapias de conversión en este estado, ¿no? Entonces, si la consigna es no somos ciudadanas de segunda, porque no somos ciudadanas de segunda, no permitamos que nos vean la cara pasando leyes de segunda. Yo ahí dejaría la reflexión. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, Vicky, la verdad es que todo lo que nos estabas contando de todo lo que pasa la comunidad, ¿no? En este tema de violencia, de que pues tiene que estarse, pues a veces deriva mucho en temas de suicidio, ¿no? Que traen estas tasas altas de suicidio.
¿Cómo puede la sociedad y la comunidad apoyar para que estas historias de violencia no se repitan? Pues principalmente tener en cuenta que son derechos humanos y que todos debemos de gozar, como la Constitución mexicana dice, que todos tenemos los mismos derechos. Y sí, como lo dice el doctor Rodo, no somos, o como también lo decimos en las consignas, no somos ciudadanos de segunda. También necesitamos y merecemos, y no está bien, pero recordar y exigir que se nos respeten nuestros derechos como cualquier otra persona. Yo considero que principalmente es entenderlo y también fomentar mucho y en un momento lo explico por qué, es la cultura de la denuncia, porque sí, en la comunidad trans, o al menos yo lo hablo desde mi tesis, desde mi IAC, desde mi persona, que fue pues esta tesis que hice de trabajo sexual, las mujeres trans mencionaban no saber de las leyes y consideraban que las leyes no eran para ellas. Consideraban que eran sujetas que no tenían derechos y obligaciones como todas las personas tenemos que tenerlo. Sin embargo, ellas consideraban en su punto que las leyes no las respaldaban y que no iban a hacer nada, no iban a denunciar porque al fin de cuentas ya lo habían hecho alguna ocasión y no les hicieron nada a las personas, como ya lo vieron, ¿no? en los datos duros de que no sucede nada cuando demandas o que queda impune. Queda impune. Entonces, a mí, lo bueno de la academia que me da y de mi vivencia personal es que puedo compartir ambas experiencias, ¿no? Desde la parte teórica a la parte vivencial. Una vez una persona quiso abusar de mí sexualmente y fui a poner una denuncia y cuando estuve ahí me dijeron, pues a lo mejor tú lo incitas, así tal cual, con esas palabras. Es el tema de victimización que cuando se dieron cuenta de que no eras mujer, así con ese tono, pues por eso te violentaron. Y fue así como de, o sea, yo dije, no voy a aguantar tonterías aquí, yo no estoy para que me digan ese tipo de cosas. Yo vengo para poner una denuncia, entonces igual también más que fomentar la denuncia, que también es importante, pues que también haya estos personal sensible, que entienda de que uno no va por gusto a esos lugares, ¿no? O sea, no solamente las personas de la diversidad sexual, sino todas en general, pero centrándonos en el tema, uno no va ahí por gusto, no va porque quiere, va porque se suscitó algo complejo, algo complicado, y de por sí este hecho es agraviante para la persona, y llegar y que te digan ese tipo de cosas por tu identidad de género, por tu expresión, para mí fue violencia total de derechos humanos, ¿no? Y no se resolvió nada, yo mejor me salí de ahí, no aguanté, dije, ¿sabes qué? Así déjame, no, yo me retiro. Y esto es importante también entender, ya lo decían, ¿no? Si a lo mejor entender que si no están dentro de tu seno cercano, o sea, tus familiares, tus amigos, pues que puede ser familiar de una persona, que puede ser hijo, hija o hija de una familia, ¿no? Que puede ser hermano o hermana de alguien, amigo o amiga de alguien. Hay que entender que simplemente somos seres humanos y como seres humanos necesitamos y debemos que el Estado nos garantice derechos como a todos los demás y que también se entienda la familia que es quien cobija y gracias al éxito o no que la familia pueda llegar a tener, la aceptación o no es el éxito que podamos tener en sociedad, ¿no? Yo lo veo con estas chicas y lo veo conmigo, que me siento pues que soy una persona de cierta manera con privilegios, porque mi papá, pese a que era militar, pues supo entenderme, o a lo mejor ni me entiende todavía, pero al menos pues trata, ¿no? De hablarme en femenina, me llama por mi nombre con el que yo me asigné, que ahora ya es mi nombre legal. Pero él a lo mejor no lo entendió, pero me decía, es por amor que yo lo hago por ti, ¿no? Claro. O sea, no te entiendo, no sé ni de qué me estás hablando, pero yo te amo y como te amo, pues voy a expresarlo de esa manera, ¿no? Entendiéndote como tú eres. Y algo que yo sí aconsejaría es que si a lo mejor no tienes un círculo cercano de una persona trans, pues entender que es una persona en sociedad y que es una persona que merece respeto como cualquier otra, como cualquier otra persona. Sí, toda la razón. Bueno, pues vamos a avanzar al último bloque para ir cerrando el programa. Sí. Está muy interesante la charla, podemos hacer como varias horas y varias partes del programa. Seguramente hablaremos después de terapias de conversión, de infancias trans, etcétera.
Maestra Irma Elena, en este caso, y retomando otra vez el comentario en TikTok, ¿cómo podemos lograr que la sociedad entienda que respetar la ideología de género es proteger vidas y en este caso de que pues tener una legislación de crímenes de odio no es un privilegio, sino una necesidad? Fíjate que es importante pues sensibilizar a la sociedad porque la sociedad de pronto se siente ajena a estos temas porque no siente que sean propios para ellos. De alguna manera creo que pues contrario a lo que pueda pensar la sociedad y decir que no son cercanos a ellos, lo cierto es que sí, nada más que no tienden a cerrar los ojos, ¿no? O voltear para otro lado. O sea, no quieren ver lo que es visible socialmente, pero los crímenes de odio existen, los asesinatos perpetrados en contra de personas de la comunidad suceden, son crueles, son inhumanos, tienen características propias y tienen que ser investigados como tal. Y retomando un poquito aquí la intervención del doctor Rodolfo, creo que es muy acertado lo que él está diciendo, o sea, está bien que se tipifique, pero también hay que cuidar que esa tipificación sea acorde a la exigencia social, no nada más que quede en el Código Penal por cumplir con un reproche de la sociedad o un reproche que hace la comunidad que ha sido vulnerada históricamente, ¿no? Entonces, ese reconocimiento tiene que ser acorde a la problemática que se vive día en día. O sea, yo no me imagino por lo que Victoria ha pasado, o sea, lo que ella cuenta o lo que ella platica, o sea, tener ese grado de vulnerabilidad o el estrés de no sentirse segura saliendo a su trabajo o estando en su lugar de trabajo o todas esas dinámicas que sufren todas las chicas trans, pues se me hace como que es algo que tenemos que tener conciencia todos. También algo que hay que destacar y que creo que es importante es que sensibilizar a la sociedad que existimos personas diversas va más allá de un tema de si se da o no la capacitación en el sector público o privado, sino que viene a ser una sensibilización desde el seno de la familia. O sea, cuánto rechazo no sé si se vive en el núcleo familiar. Entonces creo que el respetar las diversidades viene desde una educación familiar, desde la familia, y de ahí sigue a la preparación académica y porque, como lo comentaba el doctor, pues también tiene que ver a la iniciativa privada y a las instituciones públicas. Lo que platicaba de cuando fue víctima y que fue a presentar una denuncia a Victoria y que no haya habido esa sensibilidad de los operadores de Procuración de Justicia es lamentable, porque si las capacitaciones se dan de manera autodidacta, en donde das siguiente y pasas un examen, pues realmente no sensibilizan, o sea, porque tiene que haber esa sensibilización y esa capacitación para que personas como ella se sientan abiertas a denunciar. Claro está que están pasando por un momento muy tormentoso y es muy valiente acudir a una institución pública a pedir ayuda o que se haga justicia y encontrarte con servidores públicos que no están sensibilizados y lejos de obtener, porque tuvo de haber pasado por su cabeza muchas cosas para poder llegar a la dependencia, y yo creo que fue mucho más lamentable para ella después de la vivencia que platica. Entonces creo que son diferentes intersecciones, como lo comentaba el doctor, que se tienen que trabajar de la mano, pero creo que todos desde nuestra trinchera podemos ir avanzando poco a poco. A lo mejor no va a ser un cambio radical, pero creo que si nos sumamos todos pueden venir muchas cosas para Jalisco y puede llegar a sensibilizarse la sociedad, que es algo que veo complicado, pero no imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí retomando lo que dice la maestra Irma, ¿no? Ahí pues hacer un llamado a este tema apartidista, ¿no? O sea, esta ley debe de ser conjunta entre todos, el tema de los partidos políticos, y ya dejar un poquito al lado este tema de las ideologías. Pero bueno, aquí retomando ya la etapa final del conversatorio, a mí me gustaría preguntarle, doctor Bañuelos, y dirigirse un poquito a la ciudadanía, ¿no? Ya habíamos retomado pues el tema de que Jalisco es doble moral, que hay muchos prejuicios culturales y religiosos que siguen alimentando este tipo de violencia, de crímenes de odio. ¿Qué usted cómo lo puede visualizar hacia la audiencia? O sea, ¿cómo podríamos trabajar en esa parte? Bueno, en palabras que me permito retomar de Vicky, es este tema de, a ver, yo creo que hay que, no creo, porque lo estoy viviendo, algo que está funcionándonos, al menos desde mi hacer junto con mis compañeras en la Dirección Estatal de Diversidad Sexual, ha sido este tema de cada vez perderle más el miedo a
cuestionar, bueno, más bien, no cuestionar nosotras, sino ver las estrategias para al acercarnos a la gente en estas sensibilizaciones, buscar hacer que las personas se cuestionen a sí mismas, ¿no? Porque creo que ya está rebasado, aunque es totalmente verdad, pero ya está rebasado esta cantaleta que tenemos de distintos espacios las personas de la diversidad sexual de acusar a la sociedad, de acusarnos como sociedad jalisciense de tener arraigados valores de muy arraigados en fe judeocristianas, ¿no? Que no nos permiten como avance y aceptación, mucho menos inclusión a las diversidades sexuales, más allá de decir, bueno, somos mochos, somos mochas, más allá de decir somos doble moralistas, ok, sí, hay que acercarnos a la gente y hacer que la gente se cuestione a sí misma, ¿no? ¿Cómo funciona este doble moralismo? ¿No? ¿En qué actividades de la vida cotidiana? En tu comportamiento diario, en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Un ejercicio rapidísimo que a nosotros nos ha funcionado ha sido que facilitamos, por ejemplo, como un primer ABC de la diversidad sexual, por decirlo de alguna manera muy vana, donde explicamos un poco la historia del movimiento, de dónde viene el acrónimo LGBTTTIQ+. Y una vez que facilitamos esos contenidos, entonces viene la parte donde hacemos que la gente se cuestione con un ejercicio muy sencillo. Jugamos un juego que se llama Un marciano viene a verme. Ponemos una figura de un marcianito en la pantalla y le decimos, viene un marciano. Los marcianos evidentemente no son terrícolas y entonces no comparten estas posibilidades de codificar y de codificar nuestros códigos culturales, en este caso de Occidente, ¿no? Y entonces al marciano en el ejercicio le pedimos a la gente por equipos que se dividan y debatan entre ellos y ellas. Primero, antes de hablar de diversidades sexuales, explícale al marciano qué es un hombre y qué es una mujer. Insistiendo, el marciano no tiene nuestros códigos sociales, no tiene nuestros códigos culturales, y no es que en el ejercicio al final haya una respuesta correcta, pero justamente la dificultad que plantea, aunque parece muy bobo, nos ha estado funcionando muy bien, porque entonces pasamos de reflexionar, pedimos las respuestas, y viene la reflexión de, les costó trabajo. Y a quienes les cuesta más trabajo, en su mayoría, son poblaciones de personas que son heterosexuales, no son personas de la diversidad sexual. Y es de ahí pasar a la reflexión de quienes sí nos vivimos en diversidad sexual y de género, ¿no? Y decir, ok, si a ustedes heterosexuales un ejercicio que puede parecer un ejercicio para niños, un juego, les pareció complicado, imaginen, buscando la empatía, imaginen lo complicado que es para cualquier persona de la diversidad sexual en el contexto que vivimos en este estado, en esta región del país, constantemente, en muchos aspectos y espacios de su vida, tener que estarse explicando constantemente. Y lo dejamos así. Se van a sus casas, termina la capacitación y se van con esa reflexión, y muchos con dolor de cabeza, algunas personas a veces molestas, pero finalmente es, al menos desde mi hacer como servidor público, yo me voy contento cuando eso sucede. Es como, ¿les duele la cabeza? Sí. ¿Están molestos? Sí. Ok, entonces yo logré mi cometido. Y como les decía al inicio de la charla, o sea, no se trata de que todo el auditorio lo presumamos como, ya está súper sensibilizado en temas de diversidad, pero sí logramos tocar estas pequeñas fibras internas, claro, ¿no? Y mover estos arraigos machistas, estos arraigos que a veces de verdad adoptamos de donde venimos todas las personas, de cómo nos criamos. No cuestionamos las creencias, ¿no? Porque vidas son como traspasadas de generación en generación. Y eso empieza un poquito, se acercan personas que antes rechazaban a la diversidad sexual por este miedo a lo desconocido de lo que nos compartía Victoria, y dicen, gracias, porque de verdad nunca lo había pensado así. Y yo con eso siento que sí estamos logrando estos pequeños avances, no cuantitativos en, claro, capaciten no sé cuántas personas. El dato lo damos porque, bueno, por tema de transparencia se nos exige y está bien, se cuantifica, pero en logros siento que no está tan mal nuestra apuesta en cómo estamos modificando el modelo de capacitación. Es un tema también de calidad en la capacitación. No, y aparte, en palabras pedagógicas y sacando mi formación docente, hay que ser como el marcianito, porque el marcianito está dispuesto a conocer, por eso está preguntando. O sea, que es un hombre, que es una mujer. Entonces, es muy importante esto. Y bueno, volviendo al tema, maestra Ana Victoria, hablábamos de la importancia de la familia y hablábamos que afortunadamente tu familia sí tiene como esta apertura a la aceptación o a trabajar en tema de lo trans.
Sin embargo, lamentablemente no es el caso de la mayoría de las familias. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje le darías a ese chico o a esa chica trans que no cuenta con el apoyo familiar? ¿Qué es lo básico que tiene que hacer para poder enfrentar tanto la transfobia familiar y la transfobia social, tomando en cuenta de que hay sobre todo adolescentes que no pueden salir de casa y porque no tienen un sustento o no tienen un buen trabajo, etcétera? Y lo primero que yo les digo es, antes de que se asuman trans, analicen y mapeen a su familia. O sea, porque desafortunadamente se va a escuchar feo, a muchas personas trans, sean hombres trans o sean mujeres trans, no son aceptados nunca en su hogar. O sea, esa es una realidad. Es una moneda de doble cara, ¿no? Sí. Así como pueden aceptarte, puede ser que no te acepten. Pero lo que yo siempre les digo cuando acuden a mí, que ya le he dado acompañamiento a muchas personas, es evaluar tu contexto social. Vas a sufrir, vele como adentrando el tema de tu familia, qué opinan acerca de la diversidad, qué perspectiva tienen, cuáles serían las posibles reacciones, y tú ve tejiendo redes de amigos, apoyo, redes con sobre algún todo. tío, o sea, estas redes de apoyo con un tío, con una tía, con tus abuelos o con alguien con que tú consideres que pudieras irte a vivir, si pudiera bastarse la oportunidad de la cuestión de que te pueden rechazar y te pueden correr, o porque me decía una chica trans que estaba iniciando, me decía, oye, es que quiero esperarme a terminar mi carrera para ya entrar a trabajar. Tener un tipo de sustento. Y le digo, es totalmente válido. Cada proceso es diferente. Claro. Cada historia es diferente. Sí. No te puedo decir cuándo está bien o cuándo está mal. Tú hazlo cuando tú te sientas cómoda, pero evalúa el riesgo y evalúalo, porque si tú dices, sí, yo ahorita salgo y todo lo expongo ante todo el mundo, porque tú lo sientes así, es válido. Sin embargo, se puede suscitar que te puedan correr. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Cómo te vas a sustentar? Y me decía, no, déjame, mejor si termino, entro a trabajar. Y así le hizo. Empezó a trabajar y transitó. Y ya, pues sí, la corrieron, evidentemente. Pero ella ya con su sustento, pues ya había buscado opciones y casas, y ya había hasta rentado un lugar, ¿no? Cuando dijo, mira, si me aceptan, sigo en mi casa, si no me aceptan, me voy a quedar. Yo renté, entonces ya tenía un plan B. Es como gracias por ese acompañamiento, porque a veces, y también se lo digo a la misma comunidad trans, hay que apoyarnos entre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Porque sí he escuchado también comentarios de nuestra misma diversidad, de que, no, yo lo hice y a mí nadie me ayudó. Entonces, pues tú hazle como puedas, ¿no? Hay que, en mi tesis saqué un término que se llama hermanarnos trans. Y el hermanarnos trans significa vernos como hermanas de esta identidad de género y esta identidad de lucha, esta identidad colectiva. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotras mismas? Porque nos quejamos mucho de afuera, pero nosotras replicamos porque evidentemente todas estas violencias las replicamos en nuestra vida cotidiana. Claro. Y lo replicamos a tal grado que rechazamos a otra trans. O sea, otro trans u otra trans, y es como de, no, a mí nadie me apoyó, entonces yo salí adelante y pues a mí no me importan los demás, ¿no? Y no solo de la comunidad trans, o sea, también la comunidad LGBT también rechaza también el tema a veces trans. Sí, entonces, que hay mucha misoginia en muchos hombres homosexuales, claro, o incluso hasta hombres trans, claro, que ya hacen pasar por hombres cisgénero. Y es como rechazar a todo lo femenino, ¿no? Y es como de, oye, pues, ¿dónde estamos aquí también nosotros parados? Pero yo sí, el consejo que yo les daría, pues, es evaluar el riesgo, hablando de las juventudes. Cada quien se va a sentir preparado cuando sea necesario, no se tiene que forzar nada. Y cuando se sientan seguras. Y también lo que considero es con las familias que, pues, acepten a sus hijos o hijas trans, ¿no? O sea, a mí me compartía también una chica trans de mi tesis, que ella cuando la vieron vestida de mujer por primera vez la golpearon a diestra y siniestra, la dejaron en la puerta. La dejaron en la puerta y fue como, ya no regreses porque no te vamos a abrir, ¿no? Qué inhumano es esto, ¿no? Antiderechos humanos. O sea, si proteges la vida, como dices, o sea, estos grupos de
respetamos y queremos la vida, pues ¿dónde están las vidas de estas personas, no? O sea, ¿qué vidas importan y qué vidas no? Y yo cuando hacía este análisis muy fuerte de lo que pasaban estas chicas trans en sus hogares, pues era muy duro, muy fuerte, y pues por eso terminan en la prostitución también. Sí, que algunas otras sí me decían, no, pues es que sí me salí porque yo empecé a trabajar, me corrieron de mi trabajo o no me dan trabajo y pues por eso estoy aquí, ¿no? En el trabajo sexual. Yo considero que lo importante es familias acepten a sus hijos, porque si mi papá, que fue militar, me aceptó, o sea, es como sí, algo, y las palabras, y lo cito, es como de, mi amor por ti es más grande que el entendimiento hacia lo que tú eres, ¿no? Claro. O sea, no te entiendo, pero te amo, y por eso, por ese amor, voy a aprender contigo, y fue la manera en la que, pues, yo pude transitar. Digo, no significa que todas las personas transiten así, pero preferentemente con las familias, y es como, pues hagan este análisis, ¿no? De lo que pasa con una persona que sí es aceptada por una familia, y qué sucede cuando no es aceptada. Estas dos realidades que son muy diferentes, sí, y que no debería de ser. Y yo también quisiera que todas las mujeres y hombres trans tengamos las mismas oportunidades, pero mientras no transformemos esa realidad, como lo hablábamos con el doctor Rodo, entender de poco a poco lo que nos toca, ¿no? Con estas capacitaciones. A lo mejor que diga, y también las políticas están pensadas para las personas que están en los puestos directivos, administrativos, pero ¿quién capacita a la persona que atiende en la puerta? ¿Quién capacita a la persona que hace el aseo? Sí, ¿verdad? O sea, las capacitaciones tienen que ser integrales para todas las personas, y que también nosotros digamos, bueno, solamente saco copias, pero acepto los pronombres, ¿no? Yo hago el aseo, pero de contra una chica al baño de mujeres o al vagón. Si como el caso del policía, son estos casos de la policía. Que, digo, bueno, a lo mejor mi alcance es para hacer esto en la vida cotidiana. ¿Cómo las acepto? Pues desde lo que me corresponde, aceptar la identidad y la expresión y la orientación de las personas, y tratarlos como a todas las personas. Y bueno, agradecemos a nuestras personas invitadas. Nos han abierto mucho la conversación, y espero que así como aquí tenemos ya más luz sobre esos temas, espero que también en casa estén en la misma sintonía, porque hoy pusimos bajo la lupa los crímenes de odio. Escuchamos historias que duelen, sin embargo también acciones como la aceptación familiar que pueden cambiar la realidad. Sí, pues aquí les agradecemos a cada uno de nuestros invitados. La maestra Irma Elena pues nos habló desde el tema legislativo, ¿no? Ahí pues abogamos a que pues este tema técnico ya pase, para que sea pues esta tipificación pueda ser lograda en la Cámara de Diputados, y ya Jalisco cuente con esta legislación, pero también pues que sea una legislación que sí ayude a frenar todo este tipo de delitos, ¿no? Que no sea nada más para darle check. Aquí también pues agradecemos al doctor Rodolfo Bañuelos, que nos estuvo hablando de todo este trabajo que está haciendo la Dirección de Diversidad Sexual desde su área de coordinación, para pues lograr esta sensibilidad, no solamente en el tema público, sino también en un tema privado. Y por último, pues muchísimas gracias, Vicky. Yo creo que toda la audiencia que nos está escuchando, que nos va a escuchar y que va a ver el episodio, pues va a entender lo importante que es el tema de la sensibilización, ¿no? De toda esta comunidad trans que hay y todo lo que padecen. Entonces, la verdad es que aquí yo creo que tú nos abriste todo este panorama, y te agradecemos muchísimo por haber estado. Gracias a ustedes. Y bueno, por último, una reflexión final. Abracemos a nuestros hijos, hijas e hijes, así como familiares bueno, todos, pero específicamente ahorita estamos hablando de la diversidad, porque si el tejido social afuera está dañado, si no hay un seno familiar fuerte, va a ser muy difícil que la persona lo pueda encarar. Entonces, agradezco por acompañarnos, agradecemos mi compañera Abigail y yo por acompañarnos. Y esto fue Bajo la Lupa.